Rocío Flores ha vuelto a la televisión y lo ha hecho como solo ella sabe, levantando pasiones y generando odio a partes iguales, porque aquí no hay término medio. O la amas o la detestas, pero lo que no puedes hacer es ignorarla. Su entrevista en De Viernes ha sido vendida como la más difícil de su vida, como el regreso de una hija que durante años se mantuvo en silencio mientras los platós se llenaban con la voz de su madre, con la de Rocío Carrasco, y con la de todo ese ejército de colaboradoras dispuestas a machacar su imagen. Pero lo que nadie esperaba era la forma en que Rocío iba a responder a una de sus enemigas más visibles, la mismísima Terelu Campos, porque lo que se vivió en directo fue una batalla campal sin necesidad de gritos, una guerra de miradas, de palabras calculadas y de puñaladas verbales lanzadas con precisión quirúrgica. El ambiente en el plató era tenso desde antes de que Rocío hiciera su entrada. Todos sabían que aquello no era una simple entrevista, sino un ajuste de cuentas televisivo, un circo montado para exprimir hasta la última lágrima, el último gesto y la última palabra de la joven Flores. La productora había jugado con el morbo durante días, filtrando la posibilidad de un veto a Terelu Campos, un veto que algunos medios, convenientemente cercanos a Rocío Carrasco, vendieron como un movimiento de censura. Y claro, cuando finalmente se confirmó que Terelu estaría en el plató frente a Rocío, el interés se multiplicó. Nadie quería perderse ese cara a cara, porque todos intuíamos que iba a ser explosivo. Rocío apareció seria, con un gesto duro, consciente de que la iban a acribillar. No hubo sonrisas forzadas ni gestos de cordialidad, solo la frialdad de quien sabe que la están esperando con el cuchillo afilado. Y allí estaba Terelu, sentada en primera línea, con esa mirada altiva y desafiante que tantas veces ha mostrado, como si ella fuera la guardiana de una verdad incuestionable. El público, expectante. Los presentadores, frotándose las manos porque sabían que aquella noche iba a reventar audímetros. Y los compañeros de tertulia, algunos nerviosos, otros disfrutando del espectáculo como hienas alrededor de la presa. La primera parte de la entrevista fue un repaso de manual, las heridas con su madre, el distanciamiento con su familia, el dolor de sentirse utilizada por unos y atacada por otros. Rocío se quebró en algunos momentos, pero supo recomponerse, consciente de que cada lágrima era oro puro para los que quieren verla hundida. Y justo cuando parecía que la entrevista podía derivar en un simple ejercicio de victimismo, llegó el turno de Terelu Campos. El silencio en el plató fue absoluto, como cuando en un ring de boxeo suena la campana que anuncia el asalto decisivo. Todos sabían que allí se iba a librar la batalla más esperada. Terelu tomó la palabra con esa voz impostada que usa cuando quiere sonar superior, y lanzó la primera piedra disfrazada de pregunta. Algo así como, Rocío, ¿no crees que tu vuelta a televisión es una falta de respeto hacia tu madre después de todo lo que ha contado y todo lo que ha sufrido? Una pregunta aparentemente inocente, pero con veneno en cada sílaba. Y ahí fue cuando Rocío, lejos de encogerse, respondió con la frialdad de una guillotina. La cámara la enfocó en primer plano y ella, sin titubear, dijo, falta de respeto es manipular mi nombre para blanquear a tu amiga. Falta de respeto es que se inventen que yo veto a personas cuando jamás lo he hecho. Y falta de respeto es que se use mi dolor para fabricar titulares que son falsos. ¡Bum! El silencio se hizo todavía más pesado. Terelu intentó recomponerse, pero por primera vez en mucho tiempo, su rostro reflejaba inseguridad. Porque lo que Rocío Flores estaba haciendo era devolver el golpe con más fuerza de la que nadie esperaba. Estaba diciendo en directo lo que muchos susurraban en los pasillos, que detrás de la narrativa de la productora había intereses, que algunos medios estaban vendidos, y que la figura de Terelu no era más que un peón dentro de una maquinaria diseñada para hundirla. El público estalló en aplausos contenidos, porque aunque Telecinco quiera controlar el relato, la audiencia no es tonta y sabe reconocer cuando alguien está hablando desde las entrañas. Lo más morboso fue ver cómo Terelu intentaba contraatacar. Se puso en modo víctima, con frases como, yo no manipulo, yo solo pregunto lo que la gente quiere saber. Pero ahí Rocío no la dejó escapar. La interrumpió con una firmeza que sorprendió a todos y le espetó. No, Terelu, tú no preguntas lo que la gente quiere saber. Tú preguntas lo que conviene a tu grupo, a tu círculo. Porque no eres imparcial, porque nunca lo has sido, y porque en cada plató en el que te sientas llevas la etiqueta de amiga de mi madre y defensora de su causa. Y yo estoy cansada de que se me juzgue no por lo que digo, sino por lo que otros quieren que se interprete. Fue un mazazo televisivo, un momento que quedará grabado en la hemeroteca rosa como uno de los enfrentamientos más crudos y directos en la historia reciente de la crónica social. Los presentadores intentaron suavizar la tensión, pero era imposible. El cara a cara entre Rocío Flores y Terelu Campos se había convertido en un duelo de gladiadoras, en el que cada frase era un golpe y cada silencio un látigo. Flores y Terelu Campos no termina aquí. Lo que hemos visto es solo el comienzo de una guerra mediática que promete capítulos aún más tensos, más polémicos y más sangrientos. Porque si algo sabe Telecinco es exprimir hasta la última gota de morbo, y aquí hay material para semanas enteras. Rocío ha abierto la caja de Pandora y lo que salga de ahí no va a dejar indiferente a nadie. Lo verdaderamente jugoso de todo este enfrentamiento no se queda únicamente en lo que vimos en directo, sino en lo que hay detrás, en ese trasfondo de manipulación, de titulares fabricados y de supuestos vetos que han convertido a Rocío Flores en la diana perfecta. Porque aquí, amigos, no estamos hablando de un simple rifirrafe entre dos colaboradoras, estamos hablando de un montaje calculado al milímetro para hundir la credibilidad de Rocío y para manchar su nombre con la palabra que más morbo genera en televisión, el veto. La idea de que Rocío Flores pudiera haber vetado a Terelu Campos fue filtrada días antes como una bomba informativa. Marta Riesco, que ya sabemos que juega sus cartas como pocas, lanzó la exclusiva de que Rocío habría exigido que Terelu no se sentara con ella en el plató. ¿El resultado?
Portadas, tertulias encendidas, comentarios en redes y una lluvia de críticas que presentaban a Rocío como alguien intolerante, déspota, incapaz de aceptar preguntas incómodas. La hija de Antonio David quedaba retratada como la nueva censora de Telecinco, justo ella, que había denunciado durante años la mordaza y el pensamiento único que reinaba en la cadena con su madre como protagonista. Pero el giro llegó con la misma velocidad con la que había estallado la noticia. Porque apenas unas horas después, De Viernes lanzó su comunicado oficial. Terelu Campos si estaría en el plató, si tendría la oportunidad de preguntar en directo y si formaría parte del cara a cara más esperado. Y ahí es donde la manipulación se hizo evidente. Lo que en un principio era un supuesto veto, pasó a ser, mágicamente, un veto levantado. Y lo vendieron así, con esa narrativa envenenada. Rocío Flores finalmente recapacita y permite que Terelu esté en el programa. Es decir, se daba por hecho que el veto había existido, aunque nadie hubiera aportado pruebas, y luego se aplaudía a la productora por convencer a Rocío de que lo levantara. Una jugada maestra de guión, digna de manual de manipulación mediática. ¿Y qué consiguió esa maniobra? Pues algo muy sencillo, que la audiencia quedara con la idea grabada de que Rocío Flores, efectivamente, había vetado a Terelu. Porque aunque ella lo niegue, aunque se demuestre lo contrario, el daño ya está hecho. Es como cuando un titular malicioso se viraliza, da igual que luego se rectifique en una nota pequeña al final de una página, lo que queda en la memoria colectiva es la primera versión, la más morbosa, la que mancha y genera odio. Terelu, por supuesto, jugó su papel a la perfección. Llegó al plató con la aureola de la censurada que finalmente consigue sentarse frente a su enemiga. Una pose de mártir que la favorecía doblemente. Por un lado, se presentaba como la mujer fuerte que no se deja amedrentar, y por otro, se colocaba en una posición de víctima frente a Rocío. Era un win-win perfecto para ella. Y Rocío, sin quererlo, caía en la trampa de tener que justificarse, de tener que aclarar que jamás había vetado a nadie. Pero lo más escandaloso es la maquinaria mediática que se activó alrededor. Periódicos como La Razón publicaron titulares confirmando que Rocío Flores levantaba el veto a Terelu Campos. ¿Cómo que levantaba? ¿Dónde estaban las pruebas de que lo había impuesto? Ninguna. Pero daba igual, porque el relato ya estaba construido. Era un linchamiento mediático en toda regla, un intento descarado de pintar a Rocío como la intolerante que primero veta y luego recula por presión. Y aquí es donde entra lo verdaderamente morboso, la sospecha de que todo esto formaba parte de una estrategia coordinada para hundir su imagen justo en el momento en que volvía a los platós. ¿Casualidad que Marta Riesco filtrara la información del veto? ¿Casualidad que los medios más afines a Rocío Carrasco la amplificaran hasta el infinito? ¿Casualidad que Terelu llegara al plató con esa actitud desafiante, como si supiera de antemano que tenía la sartén por el mango? Yo no creo en las casualidades. Y mucho menos en la televisión, donde cada movimiento está medido al milímetro y cada gesto tiene un objetivo claro, manipular la percepción del público. Lo que Rocío Flores hizo frente a esa tormenta fue lo que muy pocos esperaban, responder. Y no responder con evasivas ni con frases vacías, sino responder con dureza, con esa mezcla de dolor y rabia que la convierte en un personaje televisivo imposible de ignorar. Cuando en directo le lanzó a Terelu que lo que había sido una falta de respeto era la manipulación de su nombre y no su regreso a la televisión, estaba poniendo sobre la mesa lo que todos pensamos pero nadie se atreva a decir, que hay una maquinaria diseñada para destruirla y que Terelu es parte activa de ella. El morbo de este enfrentamiento es que no se trata solo de dos mujeres discutiendo. Se trata de dos bandos enfrentados desde hace años. De un lado, la familia Campos, con Terelu como escudo mediático de Rocío Carrasco, protegida en todos los platós y tratada como intocable. Del otro, la familia Flores, con Rocío intentando hacerse un hueco en un entorno que la odia por herencia, por apellido y por osar plató. Y lo peor es que se ha hecho con la complicidad de una presentadora estrella de la casa, la propia Terelu, que acepta sentarse en ese sillón con la pose de víctima rescatada de un veto inventado. Lo morboso de todo esto es cómo la productora se aprovecha del enfrentamiento personal para convertirlo en espectáculo nacional. Juegan con el dolor de Rocío Flores, con su apellido maldito y con el odio visceral que despierta entre una parte del público, y lo empaquetan en forma de noticia explosiva. La estrategia es clara, generar división, que se hable, que se viralice. Y la víctima de esta maniobra no es otra que una joven que ya carga sobre sus hombros con años de persecución mediática. Pero aquí entra lo más jugoso, la reacción en redes sociales. En cuestión de minutos, el hashtag #Rocío Flores vetadora se convirtió en tendencia. Decenas de cuentas afines al clan Campos y al círculo de Rocío Carrasco se lanzaron en tromba a repetir el relato. Rocío censura, Rocío prohíbe, Rocío repite los errores de su padre. Y mientras tanto, los defensores de Rocío Flores respondían con la misma furia, manipulación, Terelu oportunista, todo es un montaje. Era la guerra digital, el campo de batalla donde se decide hoy en día la reputación de los famosos. La manipulación alcanzó niveles grotescos cuando algunos medios llegaron a insinuar que Rocío Flores había cobrado un caché millonario por sentarse en el plató a cambio de aceptar el cara a cara con Terelu. Una insinuación que solo buscaba ensuciarla aún más, presentándola como alguien que vende sus principios por dinero. ¿Pero dónde están las pruebas? En ninguna parte. Como siempre, el rumor se convierte en titular y el titular se convierte en verdad absoluta. El comunicado de Viernes fue recibido por los colaboradores con una mezcla de morbo y falsa indignación. Todos sabían que estaban siendo parte de un espectáculo prefabricado, pero ninguno tuvo el valor de decirlo en directo. Antonio Rossi, Ángela Portero, Lidia Lozano, todos callaron, todos miraron hacia otro lado,
todos aceptaron el juego porque lo importante no es la verdad, lo importante es mantener la tensión y el drama. Y en medio de ese circo, Rocío Flores fue la única que se atrevió a romper el guión. Con esa frialdad que sorprendió a propios y extraños, dijo alto y claro que ella no había vetado a nadie, que jamás se le pasaría por la cabeza pedir que silenciaran a Terelu Campos, porque eso sería caer en la misma trampa que lleva años denunciando. Y lo dijo mirando directamente a Terelu, desarmándola por completo, obligándola a justificarse cuando lo que estaba previsto era todo lo contrario. Lo más fuerte fue ver cómo la cara de Terelu se transformaba cuando escuchaba esas palabras. Pasó de la soberbia inicial a la incomodidad de saberse expuesta. Porque Terelu estaba allí con un papel asignado, el de la mujer valiente que desafía la censura de Rocío Flores. Pero cuando Rocío le quitó ese argumento de un plumazo, lo único que le quedó fue el silencio. Y en televisión, un silencio incómodo es más devastador que 1000 insultos. La prensa del día siguiente no tardó en cargar tintas. Portadas y titulares repitieron la palabra veto hasta el hartazgo. Rocío Flores levanta el veto a Terelu, aunque le cueste caro, la convierte en un personaje imprescindible en la prensa rosa. La guerra con Terelu Campos no es solo una batalla personal, es el reflejo de un conflicto mucho más grande, el de dos bandos enfrentados a muerte en la televisión española. De un lado, el clan Campos, blindado por años de favoritismo en los medios. Del otro, Rocío Flores y su familia, siempre señalados, siempre demonizados, siempre obligados a defenderse. Y en medio, una audiencia que disfruta del espectáculo con la misma pasión con la que otros disfrutan de una corrida de toros, sabiendo que habrá sangre, lágrimas y vencedores y vencidos. Si la manipulación mediática y el comunicado oficial habían dejado ya el terreno preparado para un espectáculo, lo que ocurrió después en el plató fue el verdadero clímax, el punto de no retorno en la guerra entre Rocío Flores y Terelu Campos. Porque una cosa es lo que se dice en los comunicados y otra muy distinta es lo que se percibe en directo, lo que la gente quiere saber. Aquí nadie manipula, Rocío, lo único que hacemos es periodismo. Pero esas frases sonaban huecas, sin fuerza, como viejas excusas que ya no convencen a nadie. Y lo más morboso de todo fue ver cómo el rostro de Terelu cambiaba a medida que Rocío hablaba. Pasó de la arrogancia inicial a la inseguridad, de la seguridad impostada a la incomodidad palpable. Y cuando la cámara la enfocaba en primer plano, el público en casa veía a una mujer que por primera vez en mucho tiempo no tenía el control de la situación. La soberbia que tantas veces había mostrado se convirtió en gestos de nerviosismo, la mirada esquiva, la respiración acelerada, las manos inquietas sobre la mesa. Era el retrato de alguien que sabe que la jugada no le ha salido bien. La reacción en redes sociales fue inmediata. Mientras la entrevista se desarrollaba, Twitter ardía con comentarios que hablaban de la humillación de Terelu y la resurrección de Rocío. Una vez más, exprimió hasta la última gota del enfrentamiento. Porque en lugar de cortar la tensión o intentar reconducir la entrevista hacia otros temas, hicieron todo lo contrario. La alargaron, repitieron vídeos, pusieron en pantalla titulares de prensa, insistieron en las supuestas contradicciones. Era gasolina sobre el fuego, puro morbo televisivo para enganchar a la audiencia. Sabían que cuanto más incómoda estuviera Terelu, más espectáculo tendrían. Y sabían también que cuanto más firme sonara Rocío, más polémica se generaría. Era la tormenta perfecta para mantener a la audiencia pegada a la pantalla. El momento más morboso llegó cuando Rocío, mirando directamente a Terelu, dijo: no voy a permitir que nadie use mi nombre para inventarse vetos, porque eso sí es manipular, eso sí es engañar a la gente. Esa frase, lanzada con frialdad y seguridad, fue un mazazo. Terelu intentó responder, pero lo único que consiguió fue balbucear excusas que no convencieron a nadie. La cara de los presentadores lo decía todo, sabían que el golpe había sido demoledor, y que a partir de ese instante la narrativa se les había escapado de las manos, para dividir a la audiencia en bandos. Y todos sabemos que en televisión, la división es sinónimo de éxito. Cuanto más polarizada está la gente, más se engancha, más comenta, más consume. Así que, mientras Rocío salía del plató con la cabeza alta y Terelu con el gesto desencajado, la maquinaria mediática ya estaba en marcha para exprimir lo sucedido. Se repetirían las imágenes una y otra vez, se analizarían las frases al milímetro, se harían encuestas sobre quién había ganado el enfrentamiento. Y lo más irónico de todo es que, aunque Rocío había desmentido el veto de forma clara y contundente, el relato del veto seguiría vivo, flotando como una sombra sobre su nombre. Porque en televisión no gana quien tiene la razón, gana quien controla el relato. Pero esa noche, aunque solo fuera por un instante, Rocío Flores consiguió lo impensable, arrebatarle el control a Terelu Campos y ponerla contra las cuerdas. Y eso, para muchos espectadores, fue un acto de justicia poética, un ajuste de cuentas largamente esperado. Y llegamos al desenlace, a la última parte de este espectáculo televisivo que ya podemos catalogar sin miedo como uno de los episodios más tensos, morbosos y reveladores de los últimos años en la prensa rosa. Lo que vivimos con el cara a cara entre Rocío Flores y Terelu Campos no fue solo una entrevista, no fue solo una discusión, fue la representación perfecta de la guerra mediática que divide a España desde hace más de una década. Rocío Carrasco contra Antonio David, el clan Campos contra el clan Flores, y en medio de todo esto, la hija, Rocío Flores, obligada a defenderse en un escenario donde todo estaba preparado para hundirla. Porque no nos engañemos, el plató estaba diseñado como una emboscada. Desde el rumor del veto hasta la narrativa del comunicado, todo apuntaba a colocar a Rocío como la villana de la historia. Y, sin embargo, lo que nadie esperaba es que esa misma emboscada se convirtiera en su escenario de reivindicación. Ella, sola contra todos, sin más apoyo que su voz y su determinación, desmontó en directo una maquinaria que llevaba días trabajando en su contra.
Y lo hizo con la calma de quien ya no tiene miedo, de justificable, quedará para siempre como el símbolo de una caída, de una pérdida de poder mediático que parecía impensable hace unos años. Porque si algo quedó claro esa noche es que la figura de Terelu ya no es intocable. La audiencia la vio insegura, la vio incómoda, la vio sin respuestas. Y en este mundo, donde la imagen lo es todo, eso es mortal. Lo más impactante es que, a pesar de todo lo que Rocío aclaró, la palabra veto seguirá persiguiéndola. Así funciona este negocio. El daño ya está hecho. El titular que se repetirá en portadas y tertulias no será Rocío Flores desmonta a Terelu, sino Rocío Flores levanta el veto. Porque así funciona la manipulación, porque la mentira corre más rápido que la verdad, y porque a los que manejan los hilos no les interesa que Rocío quede como vencedora. Lo que les interesa es seguir teniendo material para alimentar la guerra, para dividir a la audiencia, para que cada palabra se convierta en trending topic. Y aquí es donde está lo más morboso de todo, que el público lo sabe y, aún así, lo consume. Porque nadie puede resistirse a un buen escándalo, nadie puede apartar la vista de un choque como este. La televisión ha convertido la vida de Rocío Flores en un espectáculo de gladiadores, y esa noche ella salió del Coliseo con la cabeza alta, aunque cubierta de heridas. ¿Ganó el combate? Muchos dirán que sí. Otros jurarán que no. Pero lo que nadie puede negar es que fue ella, y no Terelu, la que marcó el ritmo de la velada. En los días posteriores, las tertulias no han dejado de exprimir lo ocurrido. Unos la acusan de soberbia, otros la aplauden por valiente. Los bandos están más claros que nunca, quienes ven en Rocío Flores a una mujer que se defiende con uñas y dientes de un sistema injusto, y quienes la consideran la heredera del carácter de su padre, incapaz de asumir críticas. Y esa división, esa polarización, es exactamente lo que Telecinco quería conseguir. Cuanto más dividida esté la audiencia, más engagement, más comentarios, más consumo. Lo que nadie parece analizar es el coste humano de todo eso, enfrentándose y demostrando que, aunque intenten callarla, su voz tiene más fuerza que todos los comunicados manipulados juntos. La guerra entre Rocío Flores y Terelu Campos no terminó esa noche, apenas acaba de empezar. Lo que vimos en De Viernes fue el prólogo de una batalla mediática que va a dar mucho que hablar. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién será la próxima en caer? Porque en esta guerra, nadie está a salvo. Ni Terelu, ni Rocío, ni la productora. La única certeza es que el morbo seguirá vivo, que las audiencias seguirán enganchadas y que cada palabra, cada gesto y cada silencio serán analizados como si de un juicio público se tratara. Así es la televisión que tenemos, cruel, morbosa y despiadada. Y en ese escenario, Rocío Flores ha demostrado que sabe pelear. Que tiene cicatrices, sí, pero también una fuerza que ni siquiera sus enemigos más poderosos pueden ignorar. Y por eso, aunque intenten pintarla como la villana, esa noche quedó claro que Rocío Flores no solo respondió duramente a Terelu Campos en directo, sino que también ganó el respeto de quienes, aun sin quererlo, tuvieron que admitir que la joven ya no es una víctima, es una guerrera.